Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es una alegría inmensa que nos podamos reunir como iglesia, la única iglesia de Jesucristo, ¿no? Y presentar estos pastores hermanos, Monseñor Isaac Moradian, de la Iglesia Católica Apostólica Armenia, al Padre Alberto Ibáñez Padilla, sacerdote jesuita, fundador del movimiento de convivencia, al Padre, tu apellido es un poquito más difícil, Bickenbacker, al Padre Enrique Bickenbacker, de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana de la Eparquía de América Latina, al Padre Davis George, de la Iglesia Anglicana. Hay otros ministros presentes, un diácono permanente, ¿sí? El Padre Miguel, ¿por dónde estás? ¿De Tucumán? ¿No fue? Bueno. ¿Fue a Tucumán? Y por el bautismo, todos enviados por el Espíritu Santo, ¿sí? Para encender la llama del amor de Dios, donde hay tanto frío, ¿no es cierto?, en este mundo, donde hay tanta muerte. Nosotros somos los agentes de la vida. Es un compromiso inherente al bautismo, propio del bautismo, ¿no? Honrar la vida, como dice esa canción de la Diabla. Los invito a los que puedan, que hoy es un día un poquito agobiante, meteorológicamente hablando, que nos pongamos de pie, los que podamos. Yo soy el Padre Daniel Jorge Aguilera, del Exarcado Greco Melquita. La Iglesia Melquita es un rito, un apéndice más de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Soy el párroco de esta comunidad, responsable de esta comunidad, y quería invitarlos a escuchar una oración con la cual las iglesias de corte bizantino comenzamos la Divina Liturgia, invocando al Espíritu Santo. Oh Rey de los cielos, oh Espíritu Consolador, Espíritu de verdad que estás presente en todo lugar y que todo lo llenas. Tesoro de los dones y dispensador de la vida. Tú que eres la bondad misma, ven, habita en nosotros, purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas. Y a ese mismo Espíritu que habita en nosotros y al cual en estos días le estamos pidiendo que se mueva y que nos mueva para poder actuar con los criterios del mismo Jesucristo, lo vamos a invocar cantando. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate. Como gesto los invito a que al hermano, a la hermana que tenemos al lado, le pongamos la mano en el pecho y se lo digamos. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego.
aplauso fuerte a ese espíritu que está en nosotros. ¿Querés hablar con este? Alberto, ¿querés hablar con este? ¿Cómo? ¿Querés hablar con este? ¿Te es más cómodo? Igual. Te ruego que 5 minutos antes de que termine mi tiempo me indiques para que yo ponga punto final. ¿Cuánto tiempo? Bien, a los que están muy al fondo, les cuento que aquí hay mucho lugar. Dejen espacio libre a los que vayan llegando más tarde. Ocupemos de todo lo que se pueda. ¿Vos querés un poco de agua? Yo también. Últimos lugares, últimos aspectos de la vida. Y bueno, así que con... Monseñor, agua. Más cerca, padre. Más cerca. Cerca. Bien, he tenido el gozo ya de hablar otra vez con estos mismos compañeros de micrófono, así que quiero ponderar que durante toda la semana próxima vamos a estar hablando de unión de los cristianos y en general esas reuniones quedan volando bajito, o sea, se refieren a temas catequísticos en los cuales podemos encontrar puntos de contacto o temas pastorales donde podemos trabajar juntos. ¡Qué bueno! O si no, temas piadosos donde podemos rezar juntos. En cambio, esta vez el Señor nos ha reunido para volar alto. Temas de mística. También la otra vez nos tocó hablar de cosas de mística bien sublimes. Y es que realmente cuando uno está bien unido a Dios, es facilísima la unión entre nosotros. Ni siquiera se nos ocurre irnos a discutir cositas sociológicas o geográficas o políticas, de esas que fueron minando el amor de la iglesia que Jesús había fundado. Así que el tema que me han invitado a tratar es la profecía. En estos tiempos, la profecía cristiana, la profecía que no solo ejercitaron aquellos profetas del Antiguo Testamento. Cuando terminó la actividad de esos profetas públicos, o sea, políticos un poco, porque les tocó enfrentarse con las autoridades civiles o con las autoridades eclesiásticas. Entonces, cuando se les desmoronó el templo y se desmoronó la influencia política porque quedaron como país sometido, claro, ya esos profetas de dimensión política desaparecieron. Y hay quienes entonces dicen que se acabó la profecía en Israel. De ninguna manera. Lo que pasa es que cuando terminó ese género de profecía, surgió la profecía sapiencial. O sea, todos esos que en nombre de Dios siguieron hablando para ayudarnos a interpretar el mismo mensaje divino de siempre, pero desde el punto de vista de la sabiduría. Esa sabiduría que en 1 Corintios 12 enumera entre los carismas, palabra de sabiduría, palabra que ayuda justamente a crecer en eso. Y después la profecía apocalíptica, que estuvo de moda desde el siglo II antes de Cristo hasta todo el siglo I después de Cristo. Por ejemplo, el Apocalipsis es un ejemplo típico de esa profecía. Y el mismo Juan el Vidente se llama a sí mismo profeta y considera que ese libro es libro profético. Pero por otro lado también le llama sabiduría y reclama sabiduría para interpretar eso. Esta forma de profecía continuó también en el cristianismo, y aunque ciertos católicos
de distintos siglos se han escandalizado de eso. San Pablo quiere que siempre haya profecía y por eso no tiene vergüenza de recomendarle a cualquier cristiano que profetice, que profetice. Y para eso da un montón de recetitas prácticas para poder ir empezando con profecías sencillas. Palabra de consolación, palabra de edificación, palabra de exhortación. Son profecías que cualquiera puede hacer para edificación de su grupo. Y esos, en general, en estos tiempos, en los grupos de oración, son frecuentes también. Qué bueno que pueda, por lo tanto, irse desarrollando, y por eso es de desear que nunca falte la profecía. Durante el siglo I fue patente. Hay escritos como, por ejemplo, El pastor de Hermas, que es todo el libro, una profecía llena de simbolismo y de riqueza, pero en otros distintos libros, y en general todo el primer milenio está lleno de profecías. Casi todos los santos padres, griegos o latinos, en distintos momentos han ejercido un ministerio patente de profecía, o sea, de hablar palabras de Dios para edificación de la comunidad. Y lo cierto es que todavía su palabra sigue siendo de edificación también para nosotros. El segundo milenio, qué notable, estuvo lleno de profecía, pero casi todos los profetas importantes del segundo milenio, en la Iglesia Católica por lo menos, eran mujeres. Muchísimas mujeres de profecía de primer nivel. Por ejemplo, en el siglo XII, Santa Hildegarda de Bingen, que como abadesa benedictina alemana, escribió unas profecías con unas visiones fenomenales, demasiado para su tiempo, de modo que quedaron casi sin ponderar hasta hace poco tiempo. De modo que recién con Benedicto XVI, Santa Hildegarda vino a recibir el título de doctora de la Iglesia, pero como maestra realmente ha sido una mujer de una fuerza del espíritu increíble. Bueno, en el siglo siguiente tenemos a gente muy conocida, ¿no es cierto? Isabel de Hungría, Rosa de Viterbo, Matilde de Magdeburgo. Y en el siglo XIV, Gertrudis la Grande, Brígida de Suecia, Catalina de Siena. En el siglo XV, Juana de Arco, Juliana de Norwich, de quien el padre David nos habló en una reunión anterior. Y después, en el siglo XVII, Margarita María de Alacoque. Bueno, en el siglo XX hay mujeres muy conocidas como Luisa Picarreta, María Valtorta, Marta Román. Pero todos esos casos ahora se pueden aumentar con la cantidad de videntes que nos traen mensajes de la Virgen. Esos mensajes, que son muy variados y que a veces ya cansan a algunos católicos de decir, ya, pues, repiten lo mismo, déjense. Bueno, en algunos casos, Jesús o la Virgen han tenido que decir, mientras ustedes no nos escuchen y no aprendan, vamos a tener que seguir repitiendo lo mismo. Pero por otra parte, en casi todos esos mensajes, simplemente María nos dice, chicos, no me hagan llorar. En otro tiempo Dios mandaba profetas que decían raza de víbora, ya van a ver la que viene. Y que ahora me mandan una que les diga, son mis hijos, pórtense bien, cumplan lo que Jesús les dijo.
que no es nada extraño que los mensajes marianos no digan nada nuevo, porque no les toca tampoco decir nada nuevo. Lo nuevo ya está desde el principio, sigue siendo la buena noticia, sigue siempre nueva y ya está. Pero hace falta que los profetas de cada tiempo vuelvan a repetirnos eso mismo con un lenguaje nuevo, con una visión nueva, con fuerza nueva, pero para repetirnos siempre lo mismo. La prioridad del amor, que de veras seamos fieles a todo eso que se dijo, ya está. Qué bueno, qué fácil. Bueno, entonces, con eso ya hemos dicho suficiente sobre todos esos profetas de estos tiempos. Podríamos enumerar con nombre y apellido más, pero no es el tema que ahora quiero. Que yo quiero comentar a esa profeta de estos tiempos que Dios ha querido suscitar precisamente el arte de la unión de los cristianos. Una mujer de origen griego, pero que nació en Egipto, casada con un sueco luterano, de quien recibió su apellido, Vidén. Una mujer mundana, que de catequesis aprendió de chica algunas cosas, pero nada más, no. De modo que su vida de adulta la llevaba toda la mañana a jugar al tenis y ganar copas. Las primeras horas de la tarde para pintar y ganar también premios. Y al atardecer se dedicaba a preparar los cócteles para los invitados de su marido, que era un alto funcionario de la fama. Así que anduvo por un montón de países pobres de África y después también recaló en Bangladesh, un país pobrísimo junto a la India, mucho más pobre que la India. Así que con eso, esa mujer que de cosas de religión ni sabía ni se le importaba, Dios quiso llamarla. Eso ahora lo vamos a comentar un poquito más. Su ángel custodio se le comunicó y dijo: mira, yo soy tu ángel custodio y me llamo Daniel, así que te voy a enseñar un poco. Durante 2 meses la estuvo adoctrinando un poquito. Y después siguió Jesús con su catequesis durante bastante tiempo. Eso comenzó en noviembre del 85. Así que durante ese año y medio se dedicó el Señor a despertar en ella el amor a Dios mismo y la capacidad para aceptar ese tipo de mensaje que Dios le daba. O sea que tuvo que ir venciendo todas las dudas, las ansiedades que eso le causaba, e inclusive las ansiedades que le provocaban los sacerdotes a quienes ella consultaba. Bueno, tuvo que hacer un largo proceso de conversión. En 1990 regularizó su situación matrimonial, porque ella estaba casada por el civil con uno después de haber estado casada por la iglesia con su rito griego, bizantino, pero normalizó su situación dentro de su iglesia ortodoxa y siguió creciendo espiritualmente. Así que cuando todavía estaba en ese proceso de conversión, en abril del 87, Dios le fue dando pautas para la misión ecuménica a la cual la quería encargar. Fíjense qué lindos, he tomado un montón de citas
de ese año, desde abril del 87, miren qué cosas buenas nos dice. Deseo consolidar mi iglesia, unir a todos mis sacerdotes como un ejército. ¿Por qué están todos mis hijos dispersos? Yo deseo la unidad. La unidad fortalecerá a mi iglesia. Quiero que dejen de lanzarse flechas envenenadas. Dibujan 3 barras. Une estas barras doblando sus cabezas. Y entre paréntesis cuenta ella, me dio una visión clara y sencilla de 3 barras de hierro rectas, paralelas y próximas entre sí, que tenían como una cabecita, y entonces en el dibujo siguiente las 3 cabecitas están agachadas y orientadas una con la otra. Y entonces Jesús le dice, ¿cómo pueden encontrarse sus cabezas si no se doblan las 3? Más tarde comprendí que las cabezas significaban los dirigentes. Ortodoxos, católicos, protestantes, todos me pertenecéis. Sois todos uno a mis ojos. Pregunta por mi muy querido Papa Juan Pablo, él no hará diferencias. Puedes venir siempre a mí en cualquier iglesia. No hagas distinciones como los demás. Todas me pertenecen. Yo soy un solo Dios y tengo un solo cuerpo, un cuerpo que han mutilado. Unir mi iglesia es obra mía. Tú serás solo mi mensajera. Dentro de poco habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Guiaré a todas mis ovejas, incluso a las que no son de este rebaño. Mi iglesia será una, bajo una sola autoridad. ¿No pedí yo mismo a Pedro que apacentara mis corderos? ¿No pronuncié estas palabras? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué entonces tergiversar mi mandato? Hablando de los testigos de Jehová, dijo Jesús, los amo también a ellos, pero han sido engañados por Satanás. En su error, no solo desacatan a mi madre como reina del cielo, sino que desprecian también a mi Pedro y la autoridad que yo mismo le he dado sobre todos mis corderos. Pasula, no sería nunca de tu incumbencia acusarlos. Aprende a decir, en cambio, que el Señor sea el juez y los corrija. No es de tu incumbencia acusarlos. Basta que digas eso, que el Señor sea el juez y los corrija. He venido para brillar sobre todos vosotros. Habrá quienes prefieran la oscuridad a la luz por miedo a exponer sus actos. Si se niegan a escuchar, es porque los he perdido como hijos. Su sabiduría los ha cegado. Deshaceos de vuestra hipocresía y obstinación. Abrid vuestros corazones. Yo soy vuestro buen pastor que os amo. Esos son mensajes que de abril a diciembre del año 87 le daba Jesús a Basula. En los años siguientes fue puntualizando mucho más y ahondando tanto en los temas de unión de los cristianos como en los temas de mística. Es emocionante ver qué profunda teología. Para quienes conocen la escuela
convivencia con Dios, que son muchos aquí, puedo comentarles que me asombra que ella, sin conocimientos previos de teología y de mística, ha venido a elaborar justamente una doctrina sumamente parecida a la de convivencia con Dios. Hasta en el nombre, en lugar de convivencia con Dios, lo de ella se llama verdadera vida en Dios. Y los atisbos de unión con Dios y de elevación a planos de vida mística también son bastante semejantes y estimulantes para que juntos podamos seguir avanzando en ese ideal. Cuando Jesús le enseña, generalmente usa un método bastante especial, que no es la escritura automática. La escritura automática es conocida en psiquiatría y en parapsicología, y su característica es que el que escribe no es consciente de lo que está escribiendo. En cambio, ella sí es perfectamente consciente de lo que escribe. Pero la cosa es que Dios la mueve a ponerse quieta, tomando un lápiz, y le dicta algo, le va diciendo algo, pero al mismo tiempo le va moviendo la mano para que lo escriba. La letra que escribe entonces, cuando está así escribiendo mensajes proféticos, es notablemente distinta de su letra común. Su letra común es inclinada hacia la derecha, más pequeña, y una letra así, cursiva común de quien está escribiendo nada más sus escritos personales. En cambio, esta es una letra muy alargada, muy alta y muy vertical. Algunos de los grafólogos que han opinado sobre ella le llaman una escritura hierática, una escritura que infunde experiencia sacra. Y de veras, sí, llama la atención. Además, ella lo va recibiendo como en su mente y al mismo tiempo siente que la mano se le mueve para hacerlo. Otras veces tiene otras dos formas de locuciones que son más clásicas en mística y que se usan dentro de la escuela de San Juan de la Cruz, por ejemplo. Entonces, Jesús habla rápido, va hablando como en su lenguaje común y transmitiéndole, por lo tanto, a su oído interior ese diálogo, esa forma de palabras sucesivas que después ella escribe como las va recordando. En eso, cuando ya escribe, se escribe con su letra común y cabe que ahí tenga errores. En cambio, en esa otra hierática no corrige nada. Y otras veces es una intermedia de escritura que es palabra sustancial, o sea que se la graba en el interior de su conciencia y después entonces ella tiene que elaborarla en lenguaje castellano o en lenguaje inglés para traducir. Qué interesante que sus experiencias después ella las ha contado en el último libro que ha publicado. Todavía no está en castellano. El cielo es real, pero el infierno también. Un libro que de veras merece ser bestseller. Ella pretendía que llegara a hacerlo, pero por lo menos no ha podido competir con esas novelas que lógicamente todo el mundo compra, aunque después quizás no la lea. Entonces, qué interesante ver cómo esta mujer pudo ir marcando eso. Bien,
¿Cuántos minutos me quedan? 5 minutos. En estos 5 minutos quiero proponer este puntito que es una opinión para que ustedes la discutan o para que la tienen en la papelera. Ella recalca muchísimo con palabras que naturalmente a muchísimos ortodoxos le dan el mismo lo dice, que en esa unión de la Iglesia Jesús eligió a Pedro. Bueno, hoy Pedro se llama Juan Pablo II, dice en una de esos mensajes, y lo sigue recalcando insistentemente el tema de que en esa división, en esa unión, para superar la división, el obispo de Roma tiene una misión especial. Ella no explica cómo será eso, simplemente dice, eso lo va a hacer Dios, porque por los hombres ni pensar, y tiene razón, es una cosa demasiado dura de tragar. Bueno, a lo mejor esta propuesta que les gusta, ¿cómo podría llegar a ser ese milagro de la unión con el Papa? Primero, hay que notar que en la iglesia, en todas esas iglesias, cada cual, cuando se separó con su herencia paterna, cada iglesia se llevó un tesoro valiosísimo, verdadero, riquísimo, que tiene obligación de cuidar, de respetar, de conservar, pero también de compartir. Es una riqueza para que los otros hermanos también la aprovechen. Y entonces, la iglesia de Oriente, lógicamente, desarrolló el carisma de la espiritualidad, que sobre todo desarrolló en el aspecto litúrgico. De modo que esa mística litúrgica de los orientales es un carisma litúrgico. Junto con eso, y mucho más todavía, se recalca la tradición. Los orientales son naturalmente muy tradicionales, pero es que tienen razón porque habían recibido de boca de San Andrés y de los demás apóstoles y de los santos padres toda una riqueza tan importante que tenían obligación de guardarla y transmitirla a las generaciones siguientes. En general, la Iglesia oriental ha sido mucho más fiel en eso de conservar las tradiciones y transmitirlas aún en medio de situaciones como el comunismo de Rusia, que parecía que iba a arrasar con todo, y los rusos siguen tan tradicionales como antes del comunismo. Y lo mismo podemos decir respecto de los monjes de Oriente y todo, siguen. Bueno, o sea, ese es el tesoro del Oriente. La Iglesia de Roma, ¿cuál es el carisma de la Iglesia de Roma? ¿Qué fue lo que la Iglesia de Roma quiso conservar y valoró así, cuidó como con obsesión? ¿Sabe qué? El derecho romano, o sea, la justicia, la validez, la licitud, la legitimidad. De modo que en la mentalidad de la Iglesia romana de todo el primer y segundo milenio, ese tema es así bien marcado. De modo que eso justamente es lo que hizo que la sucesión apostólica desde San Pedro fuera especialmente cuidada y se tenía especial preocupación también de que cada obispo pudiera decir: yo soy obispo de tal diócesis y soy sucesor de tal otro, y de tal otro. De modo que por eso ese aspecto jurídico, que a nosotros a veces nos da un poquito de vergüenza que lo
latinos seamos tan así, como preocupados de ese aspecto del derecho romano que tenemos heredado en la sangre, pero que está entonces para que podamos sentir que una gloria especial que la Iglesia latina tiene es que la sucesión apostólica desde San Pedro está nítidamente cuidada. Y qué casualidad, en estos tiempos se ha podido, a través de excavaciones, mostrar que la tumba de San Pedro estuvo siempre, pero que no sabíamos con precisión, justamente debajo del baldahino de la Basílica de San Pedro. Ahí justito, ahora los peregrinos pueden, descendiendo un montón de metros abajo, encontrar los restos de aquellos restos de San Pedro, que fueron justamente motivo de que después se construyeran las distintas formas de la basílica, que sirvió de mausoleo del primer obispo de Roma. Bien, los protestantes se desarrollaron cuando la imprenta, y el primer libro que Gutenberg publicó fue la Biblia. De modo que cuando preguntamos, ¿y cuál es el carisma, el tesoro, eso que los protestantes más cuidan? Eso se sabe, la palabra, la Biblia. Ese es su tesoro y lo que puede compartir con los demás. En estos tiempos tenemos a los pentecostales, variados en sus formas, cada cual en cuanto a doctrina tiene un montón de cosas que se discuten entre ellos, pero le dan mucha importancia, porque lo que ellos dan importancia es que el Espíritu Santo esté vivo entre ellos y que sean capaces de docilidad a la acción del Espíritu. Pero bueno, ese tesoro que tienen los pentecostales es demasiado rico y merece que todos se lo tomemos. De modo que por parte de ellos, aunque en algunos lados son un poco así como avaros de su derecho y de su riqueza, pero en general la hemos ido recibiendo todos los que de alguna manera somos discípulos de aquellos pentecostales que a principios de siglo comenzaron a hablar en lenguas y a abrirse a la acción del Espíritu Santo. Así que ahora ya es mucho más fácil que cuando nos juntemos cada uno aporte su tesoro, su riqueza. Bien. Para eso, lo único que falta es que se convierta en Papa y que se conviertan los patriarcas de Oriente. ¡Facilísimo! ¡Facilísimo! ¿Por qué? Porque en el caso del tema que a Basura le importaba especialmente desde el principio, que podamos ponerle una fecha a la Pascua para que todos los cristianos celebremos la Pascua juntos. Precisamente en este año la Pascua coincide hasta con los judíos y el día de Pentecostés también coincide con los judíos también. Así que, pero otras veces no, porque tienen distintos calendarios. Por parte de los católicos latinos, no nos importa nada ceder en ese punto de la fecha. Y de hecho, no lo he estudiado detenidamente, pero he visto por Enalca que en las distintas colectividades cristianas de las cercanías de la Santa ya tienen convenios entre ellos, de modo que no les hace problema celebrar la Pascua en el mismo día, aunque sea así, como quien dice, provisionalmente o lo que sea. De modo que cuando llegue a ser el momento, eso, por parte de los católicos, no será un problema para que podamos seguir avanzando. Y por otra parte, lo que decía de que el Papa se convierta, ya se está convirtiendo. O sea, desde cuando subió al pontificado, se presentó como obispo de Roma. O sea, que él pretende que el concepto del soberano pontífice, que en otros tiempos
estaba muy empapado de ese espíritu monárquico de las cortes de los distintos reinos y todo. Eso ya pasó. Así que con el Papa Francisco, eso de que se le pase esa clase de humo, ya está. Pero entonces, en cambio, este puntito, él está incitando a que dentro de la Iglesia Católica se desarrolle más la colegialidad. Y para eso ha organizado estos sínodos sobre la familia, etcétera, este año y el año pasado. O sea, que en las conferencias episcopales de cada país y en la actividad internacional podamos tener más colegialidad entre los obispos. Qué bueno. Con eso ya es muchísimo más fácil que también los patriarcas de las demás confesiones cristianas puedan estar en unidad así. Por parte de ellos, cuando dialogan sobre eso, lo mismo que cuando se dialoga sobre unión de los cristianos con los anglicanos, generalmente no tienen problema en reconocerle al Papa una cierta prioridad, primus inter pares, o sea, colegialmente el Papa presidiría, como en el primer milenio, en muchas otras oportunidades también presidía así. De modo que entonces ese punto que falta, y que se lo dejamos a Dios, porque evidentemente todavía cambiar los corazones y cambiar las mentalidades de muchos es cosa divina, pero que ahora ya no me resulta tan imposible. Señor Dios amoroso, te alabamos, te damos gracias por esa iglesia en la cual nos has puesto. Concédenos ser fieles a nuestra conciencia y capaces de amar aún a los que no nos comprenden. Amar y comprender a todos, sintiendo que tú estás por encima de todas nuestras diferencias. Concédenos que este Pentecostés de este año vaya preparando nuestros corazones para ese Pentecostés mundial que el mundo de hoy necesita para renacer en tu fervor, en tu amor, en tu vida plena. Amén. Amén. Bueno, damos la palabra entonces al Padre Enrique. Dios te pague. A ver si este se puede usar, este. Ah, sí, este baja, perfecto. Puede desbalancear eso. ¿Ah, sí? No por ego, porque necesito que esté apoyado. Necesito que esté apoyado. Toma esto. Ahí está ese. Ahí se queda. Hablando de los clérigos, hay un padre del desierto, un padre griego del monte Athos, que dice que cuando un sacerdote se va a ordenar, ese sacerdote le tiene miedo a Dios por lo que le va a pedir. Al año, Dios le tiene miedo a ese sacerdote. El título que elegimos para este encuentro es una palabra de nuestro Señor Jesucristo que responde a una controversia teológica. Me parece una de las respuestas más profundas porque no interviene ninguna iglesia en esa respuesta, interviene Dios. Con este título estamos evocando el diálogo que nuestro Señor Jesucristo tuvo con la samaritana, creo que todos lo saben. El texto elegido es el comienzo de una palabra de nuestro Señor que responde a esa controversia religiosa indicada por la mujer. ¿Cómo tú, que eres de Judea, me pides de beber a mí, que yo soy una mujer samaritana? Entre los judíos de Jerusalén y los de Samaria había una separación religiosa
y social con un antagonismo tan fuerte que ni siquiera se hablaban entre ellos. Jesús no responde a la pregunta de la samaritana, o mejor dicho, le responde con el silencio. Y le va a decir una segunda palabra que va mucho más allá de las diferencias religiosas. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le hubieras pedido a Él y Él te habría dado agua viva. El Señor le responde a la mujer, le propone a la mujer un diálogo que trasciende el conocimiento religioso y sus antagonismos para alojarla en el misterio del conocimiento del don de Dios y del conocimiento de quién le está pidiendo que le dé de beber. Ya que en este encuentro, en el pozo de Jacob, el Señor inicia el diálogo con ella con este pedido: dame de beber. ¿Qué es ese don de Dios que hace que Jesús pase por alto esta diferencia religiosa donde está en juego la verdad de la revelación? Porque los samaritanos no creían en la profecía, reconocían únicamente los 5 libros de la Torá. Por cuestiones de tiempo vamos a tener que avanzar un poco en este diálogo, pasando por alto el don del agua viva ofrecido por el Señor a la mujer, haciendo un breve pasaje por el conocimiento que el Señor le revela acerca de su vida a la samaritana. Los 5 maridos y el 6º que no lo era develan una cierta promiscuidad en su vida, ya que en aquella época era impensable haber tenido 5 maridos y menos aún la convivencia con un 6º que no lo era. El Señor conoce, palabra bíblica, conoce a la vida de la samaritana, y ese conocimiento la conmueve, revelándole en su corazón la presencia de un profeta. La Torá le enseñó lo que hay que hacer, pero este hombre, este profeta, me dijo todo lo que he hecho, dice posteriormente, cuando vaya a dar testimonio a los samaritanos. Señor, dice, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros en Jerusalén decís que es el lugar donde se debe adorar. Nuevamente hace presente el debate religioso, ¿dónde adorar? En el monte Garizim, en Samaria, en el monte de Jerusalén, los judíos y los samaritanos diferían en el lugar a donde adorar. La adoración es el acto que une todas las tradiciones, es el principio y el fin de toda experiencia religiosa. No es una experiencia reservada a los elegidos, sino que es accesible a todos los hombres. La adoración condensa en una sola palabra los actos de adoración, de alabanza, de acción de gracias, de glorificación, de súplica. Incluye también gestos corporales como la prosternación, la elevación de las manos, muchos gestos que hicimos juntos cuando cantábamos con el Padre. ¿Qué le responde el Señor a la mujer? Ten fe en mi mujer, viene la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, pues la salvación viene de los judíos. El Señor anuncia aquí el advenimiento de un nuevo tiempo, de una nueva hora donde las diferencias de los lugares exteriores de adoración son trascendidos. Y el punto de partida de este nuevo tiempo es la fe. Jesús comienza diciéndole, ten fe en mi mujer. Este es un nuevo pedido del Señor. Le había pedido, dame de beber, ahora le pide, ten fe en mí. Jesús pide a la samaritana y a nosotros una fe que no se vive en una doctrina, en una creencia determinada. Es una idea impuesta que hay que obedecer, sino que es una relación de confianza y de fidelidad perseverante de una persona hacia otra, que ciertamente va a crecer con el tiempo. Como decía el Padre Jacques, que es mi padre espiritual, sigue siendo a pesar de que está en el cielo. La fe no pasa por la razón, sino que pasa por la relación con el Señor
que nos pide, como la samaritana, ten fe en mí. David, Alberto, Clara, ten fe en mí. Tener fe es un trabajo interior muy exigente. La fe es una fuente de preguntas y combates antes de convertirse en una fuente de certeza y de paz, dice Thomas Merton. Tener fe no es reconocer una evidencia, sino que es tener la certeza de que alguien está ahí presente y esa presencia me mantiene alejado de la duda. Así como Jesús pasó por alto el principio, las diferencias entre los judíos y los samaritanos, no respondiendo a las primeras palabras de la mujer, ahora va a distinguir las diferencias afirmando que la salvación viene de los judíos. El Señor no quiere convertir las diferencias en barreras, en obstáculos. La pluralidad hace la riqueza del hombre, como dijo el Padre, pero no es todo lo mismo, no es lo mismo la revelación con o sin profecía, no es lo mismo el judaísmo y el cristianismo, a pesar de la revelación en común, y también debemos reconocer, como presbíteros que somos, que hay diferencias entre las distintas confesiones cristianas. Pero hay un denominador común en todas las confesiones que está por encima de cualquier antagonismo, que es conocer a quién adoramos. Y ese conocimiento viene de una relación personal y comunitaria con las personas divinas. El Señor le pide a la samaritana y a nosotros que tengamos fe, confianza en Él, en lo que nos dice y en lo que nos va a decir ahora, que es el tema de esta charla. Mas viene la hora, y es ahora, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en la verdad. Sí, el Padre busca a los que lo adoran así. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en el Espíritu y en la verdad. Del espacio de adoración que eran los montes, pasamos a un tiempo de adoración que es ahora, y ese tiempo es la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en la verdad. El Señor le revela a la mujer samaritana y a nosotros un deseo íntimo del Padre, que es uno de los más grandes misterios de su voluntad bienamante, sin embargo, ignorado por muchos cristianos. Voy a aprovechar a tomar agua. Hola, 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 hola. No probamos el otro. Hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. No, se escucha mal. No se escucha mal. Espera que se escucha mal. Hola, hola. A ver si... ¿Me escuchan si hablo así? Bueno. ¿Cómo? ¿No? Alguno no. Espera un segundo, Enrique. Hola. Esta palabra de Jesús en espíritu y en verdad, con minúscula, espíritu y verdad, significa la adoración interior, espiritual, profunda, silenciosa, expresada de manera verdadera, que incluye los gestos corporales de adoración auténtica y no ritualistas. Una adoración sin nuestro espíritu será una oración psíquica que manifestará estados de ánimo pasajeros o superficiales, sentimientos agradables o desagradables, ideas, promesas, propósitos pasajeros que no engendran un encuentro verdadero, porque sin el espíritu humano no hay comunicación con el espíritu divino. Si no hay adoración verdadera, si no oramos con todo nuestro ser, si no nos presentamos íntegros en presencia de Dios,
establecemos un encuentro que no se origina en la verdad. ¿Qué es la verdad? A esta pregunta San Isaac el Sirio dice: la verdad es percibir según Dios. El camino del encuentro con Dios en espíritu y en verdad contempla también el encuentro con la verdad de nosotros mismos. Jesús, antes de revelarle a la samaritana la adoración en espíritu y en verdad, la conduce a la verdad de su existencia, el conocimiento de su propia vida. Cuando ella confiesa que tuvo los 5 maridos y el sexto, Jesús le dice: en eso dices la verdad. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es un largo y profundo éxodo de nosotros mismos, es un desierto de nuestras certezas, de los razonamientos, del entendimiento, elementos que significan la fe para muchos cristianos. Tenemos fe en lo que entendemos, en lo que nos parece razonablemente posible, en lo que contiene una cierta lógica. Sin embargo, todo eso es una construcción humana edificada, piedra sobre piedra, en ausencia de Dios. Es necesario entonces un camino de purificación, de vaciamiento de nuestros estados superficiales, de nuestras ideas buenas y morales, de los sentimientos religiosos pasajeros que se esfuman ante las pruebas. Es necesario pasar por la aridez para atravesar la propia soledad y la pobreza por el espíritu. Hola. Dios le propone a Abraham, nuestro padre en la fe, como punto de partida un movimiento que tiene 2 direcciones. La traducción exacta de las palabras de Dios es: vete hacia ti, de la casa de tus padres, de la casa de la tierra, de tu lugar de nacimiento. Porque es una construcción que tiene un error, dice veti, sería la traducción hebrea. O sea que la traducción mística de ese texto es: vete hacia ti, de la casa de tus padres, de la tierra donde naciste, de la civilización donde vivía. Yéndose a sí mismo, Abraham hace un éxodo de la abstracción del mundo, que para el mundo es lo concreto, que es la casa de los padres, el lugar donde uno vive, etc., hacia lo concreto y objetivo de la palabra realizadora de Dios, que para el mundo es abstracto. Entonces discernimos que Dios inicia a Abraham en un nuevo conocimiento, que es el sendero de la fe que trasciende la razón. Abraham, como peregrino, no se afinca ni en un monte ni en una tierra, se establece en la palabra de Dios. Nuestro ser psicosomático está totalmente determinado por la herencia familiar, por la cultura, por el lugar donde nacimos y vivimos. Estamos delimitados por nuestra educación familiar, por el pensamiento de la época, por las relaciones, por la ideología reinante, limitados por el tiempo y el espacio. Todo esto para indicar que nuestra libertad no está presente en ese ámbito. El espíritu humano es libre, no condicionado ni por la herencia, ni por el tiempo, ni por el espacio. Él está alojado, en él está alojado nuestro yo profundo. San Pedro lo dice en su primera epístola, en una traducción fiel. El hombre oculto del corazón, en la incorruptibilidad de un espíritu manso y silencioso, esto es grande a los ojos de Dios. La adoración en espíritu y en verdad es un encuentro con Él como hombres libres, un encuentro de amor desinteresado, de fidelidad amante a su voluntad, de confianza plena en sus palabras. Es un nuevo nacimiento del agua y del espíritu, como le indica el Señor a Nicodemo: el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto nos conduce a un segundo sentido de la adoración en espíritu y en verdad, que es la adoración trinitaria, espíritu y verdad con mayúscula. Adorar al Padre en el Espíritu Santo y en el Hijo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El padre Jacques dice en su comentario sobre este texto: debemos sí orar con todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra verdad, pero la verdad a la que se refiere el texto es más profunda aún que nuestra realidad humana. Es el verbo verdadero, el Cristo,
Y el espíritu al que se refiere el texto no es solo nuestro espíritu, sino el Espíritu Santo, el espíritu de fecundidad y plenitud. En este tema de la oración subyace, pues, un tema teológico, la Santísima Trinidad. El Padre de los cielos, sin ninguna necesidad, gratuitamente nos pide, exige, debemos adorar, nos pide y nos exige que lo adoremos con todas nuestras fuerzas en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nos invita a una relación personal que no puede limitarse a encuentros esporádicos los domingos, sino que es preciso consagrarle todo nuestro ser y nuestra vida entera. El Cristo se encarnó, denunció el fariseísmo de una religión refundada por el pensamiento de los hombres con un ritualismo vaciado de la presencia divina para instruirnos en una nueva manera de vivir, mucho más que en una nueva religión. Evdokimov, un teólogo ortodoxo ruso contemporáneo, dice que tenemos que dejar de ser tan fácilmente religiosos. Y yo agrego, para ser muy difícilmente cristianos. Somos recreados con las dos manos del Padre, como decía San Ireneo, del Hijo y del Espíritu Santo, en la nueva humanidad del Cristo resucitado y en el soplo del Espíritu que desciende en Pentecostés para transmitirnos las energías divinas que en comunión con nuestras energías humanas van gestando el hombre nuevo que aprende la sed de Dios, del Dios vivo, como dice el Salmo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y veré el rostro de Dios? Es la sed del agua viva que el Señor despierta en la samaritana. Dame de beber esa agua, dice la samaritana. A partir de Pentecostés, el Hijo y el Espíritu Santo presiden nuestro camino de adoración al Padre. Es un camino personal que se hace al andar, parafraseando a Machado. Es el camino de nuestra vocación. Es el sendero de nuestra intimidad con Dios, participando de su vida interior. Aprendemos la intimidad con el Padre en la intimidad con el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también es un camino que se hace comunitariamente, porque como dice el Padre Jacques, participamos también de la vida exterior, que es el trabajo de Dios en el mundo, la redención, su obra de salvación. Sin estar sumergidos en el Espíritu y en la verdad, es imposible el camino. Por eso San Pablo nos anuncia, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos orar, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Romanos. También dice, la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Adorar al Padre en espíritu y en verdad es la más grande revelación mística que el Señor nos ha ofrecido. Es la expresión luminosa de su sed que nos pide beber el agua de nuestra existencia para donarnos el agua viva de su vida divina, ofrecida libremente, participándonos amorosamente de su intenso deseo. El Señor dice, si conocieras el don de Dios. ¿Lo conocemos? Quizás las últimas palabras del Señor antes de su pasión despierten nuestro espíritu. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí. Y estos conocieron que tú me enviaste. Yo les hice conocer tu nombre y se los haré conocer aún, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo en ellos. Termino con una plegaria de San Isaac el Sirio. Donde habita el Espíritu, tu verdad no es motivo de contienda ni griterío, sino de paz, amor y humildad. Pero sean cuales sean los caminos de los hombres, no encontraremos la paz hasta que no lleguemos al lugar de tu esperanza, Señor. Ojalá hubiera un cantito antes de la próxima conferencia.
¿Un cantito? Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo creo, Señor, en ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo creo, Señor, en ti. Yo creo, Señor, en ti. Yo creo, Señor, en ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo espero, Señor, en ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo espero, Señor, en ti. Yo espero, Señor, en ti. Yo espero, Señor, en ti. Si el Espíritu de Dios se mueve, yo amo, Señor, por ti. Si el Espíritu de Dios se mueve, yo amo, Señor, por ti. Yo amo, Señor, por ti. Yo amo, Señor, en ti. Que así sea. Amén. Bueno, es el turno del ¿Querés sentarte padre acá? David. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. El título de mi charla es Un sendero hacia la unidad, la oración contemplativa. Judas, no el Iscariote, dijo a Jesús: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó: El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. Esta promesa de Jesús es una clave para entender la práctica y el valor de la oración contemplativa. La presencia del amor divino en nosotros significa que tenemos acceso a una unión personal y profunda con Dios, ya que inclusive en la presencia de un ser amado humano, las palabras a veces no son necesarias o deseables. El reconocimiento que el amor divino habita en nosotros puede llevarnos a contemplarlo sin palabras, sin imágenes, sin emociones y sin pensamientos. Pero primero vale la pena aclarar un malentendido que a veces preocupa a algunos cristianos. No sé si hay uno presente, pero algunos cristianos, cuando se habla de la contemplación en términos de yoga o mantra, se prende una luz roja, porque les hace pensar que este tipo de oración es exclusivamente oriental o fruto de los errores del budismo o New Age. Estos recelos surgen porque desconocen en general la larga tradición cristiana de la oración contemplativa. Piensan que la mística es algo completamente vaga y subjetiva, misterioso en el sentido de inentendible. Prefieren confiar en otras experiencias que pueden verificarse con conceptos intelectuales o imágenes mentales o emociones religiosas. La enseñanza de Jesús sobre la oración nos aconseja entrar solo en nuestro cuarto, cerrar la puerta y orar a nuestro Padre en secreto. Implica que este acercamiento directo a Dios requiere silencio y quietud interior y una autodisciplina que tenemos que aprender. La contemplación es más mirar que hablar y más descansar que esforzarse, pero requiere una disciplina. Según Jesús, nuestro Padre, que ve en secreto lo que estamos haciendo a solas, nos pagará o premiará. Acá nuestro Señor reitera lo que dice el Evangelio de Juan, ya citado, que Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad. O sea, el valor de la oración estriba esencialmente más en la disposición del corazón que en las manifestaciones exteriores. Es cierto que en el Nuevo Testamento no se encuentra una descripción de la contemplación como tal,
Pero cuando Pablo o Juan hablan de la oración y la vida cristiana, toman por sentado que Dios está presente en el creyente, que Jesús realmente mora en el creyente. Y la advertencia dura que Jesús dirige a los fariseos vale para cristianos también. Haciendo alusión a Isaías, dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, pues que enseñan doctrinas que son mandatos de hombres. La oración contemplativa no es la oración de palabras o doctrinas, sino del corazón. En los siglos 4 y 5 de la era cristiana, o antes, los padres y madres del desierto, como se llaman hoy, desarrollaban esta oración en Egipto y otros lugares. Sobre todo enseñaban el valor del silencio interior, la ausencia de palabras habladas o pensadas. Sabían que usamos palabras para fortalecer las ilusiones con las cuales nos protegemos y nos reconfortamos. Sabían que sin silencio no podemos empezar a saber quiénes somos en la presencia del Dios que habita en nosotros. La unión del alma del creyente con Dios es la unión más fundamental de la vida en Cristo. Todas las demás unidades o uniones deben proceder y fluir de esta unión en la cual nada y nadie interviene entre creador y criatura. Se lo expresa Juliana de Norwich, así en el capítulo 46 de las revelaciones del amor divino. Ella dice: nuestra alma está unida a aquel que es bondad inmutable, y entre Dios y nuestra alma no hay a sus ojos ni ira ni perdón, pues nuestra alma está plenamente unida a Dios por la propia bondad divina, que nada puede interponerse entre Dios y nuestra alma. El punto de partida para la oración contemplativa es el anhelo del creyente de acercarse a Dios. Por eso lo que vale en esta oración no es un logro o éxito en cuanto a experiencias espirituales. De hecho, no son el objetivo de la contemplación, sino en una sed espiritual convertida en la intención de orar. En esto lo que nos motiva a despejar la mente de toda distracción y poner toda la atención continuamente en la presencia divina que habita en nosotros. Ya que es imposible despejar la mente e imaginación sin un esfuerzo de la voluntad, se recomienda el uso de una frase bíblica o una palabra sagrada para ayudar la concentración durante un tiempo determinado, normalmente de 20 o 30 minutos. El monje benedictino inglés Lawrence Freeman no duda en llamar esta frase la mantra en la oración. Con una postura física relajada pero atenta, se abre la mente y corazón, librando la conciencia de todo pensamiento, imagen y emoción, para que uno pueda darse cuenta de la presencia de Dios. Algunos maestros, como Padre Keating, recomiendan que se conciba el estado de la conciencia como un río que se lleva todas las distracciones con el flujo de las aguas. Al silencio y la quietud se debería agregar la sencillez. Algunos tipos de oración, por ejemplo los ejercicios espirituales de Ignacio Loyola, exigen el uso sostenido de la mente y la imaginación. Desde ya pueden dar sus frutos en la vida del cristiano, pero como testimonio muchas personas. Pero la verdadera contemplación empieza cuando se agotan los ejercicios mentales y la imaginación no puede construir escenas. Los afectos se vuelven fríos y la mente rehúsa construir patrones coherentes. Y esta experiencia no significa un fracaso, sino un llamado a dejar de utilizar esos medios y buscar dentro de sí mismo una parte profunda y a menudo no usada que simplemente anhela a Dios, por más débil que sea este anhelo. Luego, con perseverancia, la oración se hace nada más
que una atención tranquila, un deseo por Dios. Esta oración es pasiva, pero en esta pasividad pueden nacer nuevos poderes. Lejos de ser remoto de la vida real, este tipo de oración puede servir al mundo y a la Iglesia con tanta eficacia como cualquier otra oración, porque actúa como un canal para que fluya hacia los demás el amor divino. Otra semana de oración por la unidad de los cristianos nos hace reflexionar en dónde estamos parados con este anhelo. Si no me equivoco, algunos siguen tratando de desviar a la Iglesia terrenal de su llamado divino para que sus energías se dediquen a promover o proteger moralismos, nacionalismos, triunfalismos y exclusivismos. Los contactos locales ecuménicos y las visitas populares de líderes eclesiásticos tienen su valor. Pero si vamos a seguir intercediendo solamente una semana por año, el progreso real a la unidad será bastante lento. La experiencia de aquellos cristianos que han perseverado en reunirse regularmente es que el intercambio lleva a los participantes a ver que lo que nos separa como cristianos es el no compartir las cosas que de hecho tenemos en común. Cuando las compartimos, nos damos cuenta del vínculo en el Cristo vivo que obra dentro y alrededor de nosotros. La gran ventaja de la contemplación es que no está sujeto al control del cristianismo institucional y que la gente no necesita solicitar permiso para reunirse con otros en silencio y quietud. Tal vez una manera de avanzar sería justamente unirnos en la oración contemplativa cuando, como dice Juliana de Norwich, nada puede interponerse entre Dios y nuestra alma. Quiero citar de un libro del anterior arzobispo de Canterbury, Ron Williams, que tiene como tema la sabiduría del desierto. Ahí dice que tenemos que seguir preguntándonos dónde se encuentra la unidad de la Iglesia, en qué consiste esa unidad. Él cree que es una unidad que existe fundamentalmente en una mirada compartida hacia Cristo y por medio de Cristo en una contemplación del misterio del Padre. Pido disculpas por esta traducción que sí, porque creo que no está perfecto. El obispo Williams sigue así. Si creemos que nuestra unidad viene de mirar profundamente juntos un misterio, voy a empezar. Si creemos que nuestra unidad viene de mirar profundamente juntos un misterio, de vez en cuando dándonos codazos suaves el uno al otro para decir, mira eso, tal vez podamos reconocer que la unidad que gozamos no es en primer lugar una cuestión institucional, es la dirección común la cual porfiamos en mirar. Por supuesto, debemos tener la voluntad de darnos mutuamente estos abrazos suaves, como lo expresó el arzobispo, y contarnos unos a los otros lo que estamos viendo. Pienso que si comenzáramos con algo un poco más parecido a esto, veríamos más espacio en la Iglesia para la dimensión contemplativa. Si no hay suficiente gente mirando profundamente el misterio, la unidad será vista en términos funcionales. Reuniones para eventos, cumpliendo nuestras obligaciones. Y perdemos el elemento vital y viviente de la unidad. Casi termino. La unidad de la Iglesia es algo que Dios dará a su debido tiempo. Mientras tanto, tenemos que seguir anhelándola como un fruto de la unión entre nuestras almas y Dios. A veces asumimos sin reflexionar que sepamos la forma que tendría una Iglesia unida. Heredamos imágenes de la Iglesia que están condicionadas por todo lo que la historia cristiana ha creado hasta ahora. A veces en nuestra imaginación vemos una Iglesia idealizada según algún patrón bíblico, o una que exhibe
una que exhibe las certezas incuestionables de la Edad Media. Sin embargo, no tenemos acceso a un modelo fijo y preexistente ubicado en un tipo de cielo platónico. Prefiero pensar que la Iglesia es una obra todavía en construcción, ¿no?, que estamos haciendo junto con el Espíritu Santo. No sabemos cuál sería la forma final de la Iglesia de Dios. Creo que la unidad que pertenece a la única Iglesia verdadera, la que refleja la unidad entre Cristo y su Padre, se perfeccionará solamente cuando venga el reino de Dios. Pero igualmente estoy convencido que uno de los senderos que nos conducirá hacia su destino final es la práctica de la oración contemplativa. Muchas gracias. No lo teníamos oficialmente previsto, pero le voy a pedir al Padre Arzobispo Quisac que nos comparta un poquito de esto tan grande que estamos viviendo este año, que es la canonización de los mártires del genocidio, ya que esto tiene que ver con algo que es ecumenismo en marcha, práctico, ¿no?, que es el ecumenismo en la sangre. O sea, nuestros hermanos de la única Iglesia de Jesucristo se la están jugando por el simple hecho de ser de Cristo, ¿sí?, de distintas tradiciones, de distintos modos de expresar a ese Jesucristo vivo. Así que yo quisiera, Padre Arzobispo, si nos instruís un poquito en esto. Muchas gracias. Y este mejor. Hola. Vamos a hablar con los dos. Ese es mejor, está el cable. Bueno, estaba pensando qué difícil va a ser hablar el último, porque generalmente parece que ya no queda ningún tema de la unidad. Pero antes de referir lo que me pedía el Padre, yo quería contar una anécdota que había escuchado hace rato. Para diferenciar entre el paraíso y el infierno, dice que los dos parecen a un banquete, donde cada persona tiene un tenedor a su altura, una mesa llena de manjares, y tienen que comer cada uno con ese tenedor largo con su altura. Entonces cada vez que tratan de comer, entonces tienen que pegar al otro, uno pegar al otro, para llevar a su boca, otro pelea con otro. Ese es el infierno. No come nadie, pero se pelean todos. Y en el paraíso es la misma mesa, las mismas manjares, las comidas, las mismas tenedores altas, pero todos comen en paz. ¿Cómo lo hacen? Cada uno agarra y le da lo que está al lado. Entonces todos comen sin pelear, porque están ayudando uno a otro y seguramente unidos. Esta es la imagen que generalmente yo imagino muchas veces. No sé, como cristiano, como seres humanos, como hijos del mismo Padre, para poder cada uno llevar su parte sin pelear con el otro, pero al mismo tiempo tener todos lo que es necesario para cada uno. En ese sentido, me parece que estamos o hemos logrado mucho más lo que eran, qué sé yo, 50, 100 o muchos años más atrás, cuando parece que no teníamos conocimiento de uno del otro. Uno vivía en la montaña y el otro en la valle, pero nadie sabía cómo y dónde, y seguramente lo que estaba en la montaña no tenía noticias
de lo que estaba en la valle, porque no existían tampoco los televisores, ni las radios, ni los medios de comunicación que tenemos hoy, aunque a veces nos confunden más que nos unen estos medios. Hay que estar muy atento y muy despierto para que no nos confundan y sigamos adelante. Ahora sí, tocando el tema, lo que me pidió el Padre. Hasta ahora nosotros en la Iglesia Apostólica Armenia hacíamos una ceremonia de responso para los mártires, para que Dios los reciba en su paraíso como realmente mártires de sangre, que han muerto por su fe y por ser armenios. Pero desde el 23 de abril de este año se realizó en Armenia, en Echmiadzin, nuestra Santa Sede, una ceremonia muy especial, que nosotros acá hicimos algo parecido, pero muy parcial, y no toda la ceremonia, para beatificar o santificar a estos mártires como nuevos santos de nuestra Iglesia. Muchos preguntan cómo 1,5 millones ya son santos, todos juntos, porque me pasó otra cosa hace años, vino una persona bastante de edad, un viejito, para decir: Monseñor, yo no me morí en el genocidio, si hubiera muerto sería santo. Qué mala suerte, ¿no? Para él. Entonces, el tema no es santificar todos 1,5 millones, etcétera, etcétera, sino simplemente el título que se puso es el Día de los Santos que han dado su vida por su fe y por su nación en la gran genocidio que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, en la época 1915-1923, sin poner fecha seguramente. Y eso es lo que se beatificaron todos, donde no existen nombres, porque en nuestra historia hay otras fechas, otras festividades, donde mencionamos mártires o donde mencionamos santos, sin dar nombre, simplemente la fecha o lo que se ocurrió en tal batalla, en tal circunstancia, teniendo en cuenta que los que murieron, los que sacrificaron sus vidas, no murieron por casualidad, sino sabiendo que están muriendo o están masacrando o están dando sus vidas por una causa, por ser cristianos y muchas cosas también, casos también por ser armenios. Entonces eso es lo que se hizo el 23 de abril de este año, beatificando y santificando a estos mártires, que por otra parte yo siempre agradecí en otras oportunidades también durante nuestras actividades en abril, que tuvimos varios, al Santo Padre, el Papa Francisco, que formalmente el 12 de abril en la misa en San Pedro en el Vaticano declaró que fueran realmente mártires o genocidio lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. También que nuestros vecinos, nuestros amigos se enojaron un poco, pero eso es problema de ellos, incluso hemos sufrido tantas veces por ellos y a través de ellos o por ellos, que una vez también ellos se tomen un poco bronca, un poco enojo, lo que hace un Santo Padre para, no por los armenios, sino para realizar o reivindicar una verdad, buscar la justicia. Como él dice, él lo hizo por justicia, porque son mártires, y por la verdad, porque históricamente esto era el primer genocidio del siglo XX que ocurrió a los armenios o a través del Imperio Otomano o la Turquía de hoy. Y muchas veces cuando hablan de eso, estos amigos nuestros también ponen la excusa que no, eso fue en la época del Imperio Otomano, existen, no existen, pongan historiadores, busquen archivos, etc. Seguramente los archivos que existían no van a existir hoy. ¿Quién va a querer decir que venga, acá están las evidencias que yo ocupé tu casa? Seguramente no existen esos archivos del Imperio Otomano. Y si existen también,
Ellos sabrán dónde están. Pero, por otro lado, lo que se reclama o lo que ellos tienen el miedo o la duda en reconocer, no es solamente decir si pasó tal cosa durante la Primera Guerra Mundial, sino lo que viene el segundo paso. Esa gente vivía en un territorio, vivía en un lugar donde ellos echaron a la gente, donde masacraron, porque no murieron solamente en Turquía, lo que es hoy, sino en el desierto de Siria. ¿Y cómo llegaron de ahí hasta allá? Porque los echaron. Y tenían un plan muy organizado, y eso pasó no solamente con los armenios, también con los griegos y otros asirios, otras nacionalidades que vivían en el Imperio Otomano. Por ejemplo, empezaron a llevar al servicio militar todos los que tenían entre 15 y 50 años, todos los varones, todos los hombres. ¿Quién quedaba? Mujeres, niños, ancianos, enfermos. Y con la excusa de trasladarlos a zonas más seguras por la guerra, aunque de la zona también donde no existía la posibilidad o la duda de la guerra, los llevaron hasta el desierto de Siria. Y desgraciadamente todo ese camino, esa gente caminó o fue sin agua, sin comida, sin nada, y para el colmo con más látigo que otra cosa. Violación de las mujeres, lo que se debilitaba no podía caminar, lo dejaban tirados ahí en el camino o en el desierto, y así no era tan fácil llegar, qué sé yo, a Alepo o a cualquier otra ciudad de hoy de Siria para poder reconstruir sus vidas. ¿Y con qué forma? Dios nos ayudó. Pero todo eso ya pasó, es historia. Y lo que hace desde Armenia y toda la diáspora armenio en el mundo, que nosotros ya hemos empezado todo ese movimiento de reclamo desde 1965, cuando se conmemoraba el cincuentenario del genocidio, ya han empezado a reclamar justicia. Y justamente en ese reclamo de justicia entra no solamente, o no queremos por ahí indemnización, pero algo se reclama que más que nada es reclamo territorial. Por lo menos vuelvan a sus casas, vuelvan a sus tierras, a su patria histórica, lo que estamos ahora afuera. En ese sentido yo me acuerdo una vez un ministro de Arabia Saudita que tenía un origen armenio de parte de una de las abuelas, cuando llega el momento de hablar del tema genocidio, etc., había cuestionado. Dice, si no existió el genocidio, ¿qué hacía mi madre en Arabia Saudita? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Quién la llevó? Y seguramente no fue ya adulta sabiendo o ir a hacer turismo en Arabia Saudita. La llevaron cuando era chiquita y salvaron del masacre seguramente. Y de golpe se encontró en el harén de un jeque o un musulmán, vaya a saber número cuánto de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero, en fin, algo forzoso, no por su propia voluntad. Y eso es un caso único, digamos, un caso para recordar. Yo hasta en mi familia hemos tenido. Por ejemplo, yo me enteré demasiado tarde, cuando ya era grande, que el marido de mi tía, la madre se había sido violada y son fruto de esa violación. Pero él creció como armenio, en un ambiente armenio, porque la mujer se salvó cuando estaba embarazada, etcétera, etcétera. Pero, en fin, es una historia bastante triste y bastante doloroso. No solamente la persona que no me confesó como sacerdote, simplemente me contó la historia de su madre, que después habían salvado. Ser Pesán, perdona, ahora que se pretende justificar
una de las justificaciones del aborto, la violación o la criatura no deseada, ¿no? Sí, pero en Como esa una época- mujer violada continúa Pero en con esa esa vida. época seguramente las mujeres armenias no iban a pensar en aborto, ni esto, ni otro. Preferirían por ahí algunas suicidarse, como muchos se tiraron al río Éufrates, vivas para morir, antes de ser violadas o antes de ser secuestradas, pero no todos tuvieron la suerte de morir antes, que era suerte de morir. Entonces, lo que se reclama hoy y lo que dice el Papa es buscar la justicia. Y a mí muchas veces, últimamente, vinieron muchos periodistas, tanto cuando estuvimos en Roma, para preguntar qué es lo que buscamos. Yo siempre he dicho, nosotros no buscamos ni rencor ni revancha, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Salir a matar otro 1,5 millones de turcos? No es nuestra tarea, ni nuestro problema, ni nuestro reclamo, no queremos más muertos. Simplemente queremos reconocimiento de un hecho histórico, que es el genocidio. Y ante eso, seguramente alguna indemnización, algún devuelto o pretensión de tener algo de nuestra patria histórica. No hay que olvidar que en 1920, 10 de agosto, que es la última reunión que decidió el presidente de Estados Unidos, Theodore Wilson, hizo el mapa de Armenia, que nos daba otras 6 provincias que hoy están en Turquía, que nunca se realizó, nunca llegó a ser realidad eso. Simplemente quedó en la historia, en el mapa dibujado, etcétera, etcétera, pero nunca se realizó o se devolvió. Pero el Tratado de Sèvres en 1920, 10 de agosto, se había decidido a través del presidente de Estados Unidos, Wilson, ese mapa y esa historia como veredicto y para realizar para el pueblo armenio a volver a su patria o a esa tierra histórica. Pero importa, como yo dije en la última palabra cuando hicimos la marcha hacia la embajada turca, yo dije una cosa, son apenas 100 años que pasaron y no vamos a preocupar por el tiempo porque nosotros tenemos 4.000 años de historia y vida como pueblo. Hemos pasado mucho frío, mucho calor, muchas guerras, momentos de paz, de prosperación, hemos trabajado culturalmente, hemos tenido la oportunidad de llevar nuestra cultura a Europa, etcétera, etcétera. Y vamos a seguir adelante. Somos un bicho que no muere tan rápido. Hemos decidido de vivir, no morir. Por eso digo, somos un bicho que no muere tan fácilmente. Amén. Seguramente eso nos va a ayudar también. Y el Somos primer país primer cristiano. país, el primer reino oficial. Vamos por Armenia, vamos. Porque vamos a mantener, lo más importante que durante todos esos años, tanto en diáspora como Armenia, hemos sabido aprender y mantener nuestra cultura, nuestra fe, que ayudan para mantener nuestra identidad. Y seguramente gracias a los amigos no armenios, tanto países, gobiernos, etcétera, que nos han ayudado. Y algo más que quiero terminar. Alguien me preguntó cómo puede ser el Papa aceptó, declaró como primer genocidio del siglo XX, mientras Obama, como presidente de Estados Unidos, todavía no quiere reconocer ni usar la palabra genocidio. Él siempre usa la palabra en armenio que se llama Metzieder, que significa, si traducimos literalmente, gran matanza, pero no genocidio. Yo dije una sola cosa, que el Papa no es político.
El Papa es un religioso, es un pacifista que busca la paz y la justicia. Y si no hay justicia, muchas veces no hay paz. Muchas gracias. Estaban los ladrones, ¿no? De la izquierda y la derecha. Entonces, el de la izquierda estaba quejando. Si sos hijo de Dios, sálvate y nos salve, etcétera, etcétera. Y la de derecha dice, callate, nosotros somos culpables, eres el santo o el inocente, etcétera. Jesús mira a la derecha y dice, esta noche va a estar conmigo en el paraíso. Y mira a la izquierda y dice, callate, vos también vas a estar en la foto. En la foto, vas a estar en la foto. Así que todos vamos a estar en el cuadro, en la foto. A ver quiénes son los que van a estar a la derecha y van a merecer el paraíso y quiénes son los que van a estar a la izquierda para estar juzgados. Eso depende de cada uno. Bueno, rapidito, algunas fechas para tener presente, como nos dijo el padre David, no solamente esta semana es un estímulo para que todos los días de nuestra vida nos comprometamos por la unidad y hagamos hincapié en lo que de por sí tenemos, la tradición, la palabra, el Espíritu Santo, al Cristo vivo, el sueño como estos mártires de un mundo mejor, de una tierra para todos, de agua para todos, ¿sí? De dignidad para cada ser humano desde que es concebido hasta que su vida se agota naturalmente, por voluntad de Dios en la ancianidad. Hagamos hincapié en esto. Y en alguna cosita doctrinal que todavía no estamos tan coincidiendo, bueno, lo dejamos para que los teólogos se sigan rompiendo la cabeza, que para eso está. Pero nosotros sigamos apostando porque somos una única iglesia, y me encantó el concepto tuyo, David, una iglesia que en latín se dice infieri, que se está haciendo, que está haciendo, ¿sí? Porque Dios nos creó en evolución, nos creó con la posibilidad de evolucionar. Vemos a la luz de las grandes atrocidades que se han dado el siglo pasado que el ser humano fue involucionado y fuimos creados por Dios para evolucionar. Bueno, algunas fechas para tener en cuenta. Semana de la Unidad, del 24 al 31 de mayo, el lema es dame de beber, ¿sí? El padre Enrique nos recordaba esto que le pide la samaritana y la que fue ahí con su promiscuidad, con su necesidad de estar pendiente de afectos humanos, se convirtió en una evangelizadora y según la tradición de la Iglesia Ortodoxa, ella y toda su familia fueron martirizados, se la jugaron por Cristo. Domingo 24 a las 10:30, Iglesia Evangélica Metodista de La Boca o La Gorría 677. A las 18 horas del mismo domingo 24, Iglesia Anglicana San Pedro, Terrero 230, Flores. Martes 26 a las 18 horas, Iglesia Dinamarquesa, Carlos Calvo 257, San Telmo. Miércoles 27 a las 19:15 horas, Santuario de Yostán del Centro, Riobamba 1050. Jueves 28, el acto central en la Catedral Armenia Católica Apostólica Romana, Nuestra Señora de Narek, Charcas y Vidro. Viernes 29 a las 19:30 horas, Parroquia San Ildefonso, Guisé, 1941, Palermo. Domingo 31 a las 11 horas, Iglesia Evangélica Metodista, Yerbal 2451, Flores. Todos los jueves, aquí en nuestra iglesia melquita, todos los jueves, de 5 a 7 de la tarde, nos reunimos para orar por la unidad de los cristianos, para orar para que sean fortalecidos los que están viviendo el ecumenismo en la sangre y para pedir por la unificación de la fiesta de Pascua, todos los jueves.
¿Alguna pregunta con respecto a estos horarios? Esta semana es la semana... La otra, no es esta semana. Todos los jueves. Ah. A ver, perdón. Preguntan si hay algún grupo ecuménico de oración contemplativa. En la Catedral Anglicana, los viernes a las 12:30, todos los viernes. 12:30. Sí. Es una media hora de contemplación en silencio. Catedral Anglicana. 25 de mayo 282. Sí, lo de... Bueno, nos recordaban que la Catedral Metropolitana Católica, presidida por el padre Axolito Leopoldi, 11 de la mañana, coincidencia con el acto en El Salvador, la misa... Deseamos recibir tu bendición. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como Iglesia Melquita, el domingo pasado en Roma, junto con otras 3 religiosas, fueron 4, las nuevas santas, proclamadas como tal por nuestro Papa Francisco, el obispo de Roma, como nos recordaba el Padre Alberto. Entre ellas, una melquita, Santa María de Jesús Crucificado, monja carmelita, que a la manera de Santa Teresa anduvo por todas partes. La monja llegó a Europa, llegó a la India, fundó el primer monasterio carmelitano en Tierra Santa, con una vida muy difícil. Así que bueno, compartirles esta alegría. Y compartir también la alegría de que este sábado en El Salvador va a ser beatificado Monseñor Oscar Arnulfo Romero. También compartirles que se ha iniciado el proceso diocesano desde La Rioja, desde la diócesis de La Rioja, se ha abierto el proceso para la beatificación de Monseñor Enrique Angelelli. Mártires ambos dos de los derechos humanos. Y estamos intentando, ya tenemos el permiso, el visto bueno del Papa Francisco de iniciar los trabajos de estudio, de análisis de la documentación y de la vida de un gran trabajador por el ecumenismo, servidor de la unidad de los cristianos, como dice en su sencilla tumba el padre obispo que me ordenó de diácono y de presbítero, el padre obispo Jorge Novak. Así que Dios mediante. Lo ordenó presbítero y diácono a él. Quería leerles, porque prácticamente quiero mucho. El último documento escrito por el padre obispo Romero, el padre arzobispo Romero, fue dirigido al padre obispo Casalgáliga, Pedro Casalgáliga, ¿no? Ajá. El padre Casalgáliga lo animaba, por supuesto, en su lucha. El padre Romero ya se la veía venir, veía que en cualquier momento tenía que morir. Así que inmediatamente después de su muerte, con un poema, como escribe él y como denuncia el padre Casalgáliga, el padre obispo Casalgáliga, ¿me lo permiten? ¿Sí? Dice con estas palabras, leo un fragmento de este poema que le dedica al que él ya, a partir de su muerte, considera santo. Si me permite la emoción. Y se hizo vida nueva en una iglesia vieja. Estamos otra vez en pie de testimonio, San Romero de América, pastor y mártir nuestro.
Romero de la paz casi imposible en esta tierra en guerra. Romero en flor morada de la esperanza incólume de todo el continente. Romero de la Pascua latinoamericana, pobre pastor glorioso, asesinado a sueldo, a dólar, a divisa. Como Jesús por orden del imperio, pobre pastor glorioso, abandonado por tus propios hermanos de báculo y de mesa. Las curias no podían entenderte. Ninguna sinagoga bien montada puede entender a Cristo. Tu pobrería sí te acompañaba, en desespero fiel, pasto y rebaño, a un tiempo de tu misión profética. El pueblo te hizo santo. La hora de tu pueblo te consagró en el Kairos. Los pobres te enseñaron a leer el Evangelio. San Romero de América, pastor y mártir nuestro, nadie hará callar tu última homilía. Y les comparto una oración. Señor resucitado, esperanza de los que en ti confiamos, envíanos el soplo de tu Espíritu que aliente todos los esfuerzos de tu pueblo por defender la vida y trabajar por la justicia. A ti nos dirigimos, que vivís y reinás y nos amás, por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo. Qué bien.